Bienvenida al proyecto La Mujer y el Trabajo en el Distrito de Retiro de Madrid, desarrollado por la Asociación Mujeres Progresistas de Retiro, del que soy la coordinadora, en el que pretendemos dar voz a las mujeres trabajadoras de nuestro distrito. María Paz Martín Esteban es la actual directora del Real Jardín Botánico del CSIC. Posee una amplia trayectoria como investigadora botánica, formadora y divulgadora. Está especializada en micología, la rama de la biología que estudia los hongos. Fue pionera en la integración de técnicas moleculares en los estudios taxonómicos de hongos en España. Ha publicado más de 300 trabajos científicos y ha participado y presidido organismos internacionales de reconocido prestigio. Está muy involucrada en la formación de mujeres jóvenes investigadoras y científicas y en la impartición de charlas en los institutos para animar a potenciales jóvenes investigadoras. Es una gran experta en mujeres botánicas, por ello nuestra asociación la invitó a que impartiera la conferencia sobre este tema Las hijas de Linio en Casa de Vacas. Como pensamos que su testimonio es muy interesante desde el punto de vista histórico para las mujeres, le hemos solicitado realizar este reportaje y le agradecemos que haya aceptado. Sabemos que desde pequeña estabas muy preocupada por el medio ambiente. ¿Quién te inculcó estos valores ambientales? ¿Qué te decidió a estudiar biología? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme a participar en este proyecto que me parece muy interesante. Y bueno, yo es que creo que crecí en la naturaleza de alguna manera, porque yo nací en un pueblo pequeñito de Cáceres y de allí salí con 2 meses, no recuerdo, pero sí que en mi infancia fue en Cáceres capital y nosotros vivíamos como a las afueras de Cáceres, con lo cual había muchísimo prado, muchísima vegetación, ¿no? Y yo recuerdo paseos interminables con mi padre, por ejemplo, con mis hermanos, y mi padre enseñándonos las diferentes plantas que había alrededor, ¿no? Y entonces, por ahí empieza que para mí la naturaleza ha estado siempre conmigo, ¿no? Luego ya de adolescente tuve la gran suerte de empezar en el instituto de secundaria en un grupo de un profesorado magnífico que era en Barcelona, en Hospitalet de Llobregat, con una profesora que se había formado en su día con la hija de la que llamaban, de Rosa Sansá, que era la Montessori catalana, ¿no? Entonces, yo con 15 años, estamos hablando del año 1975, en el instituto realizábamos un montón de salidas de campo en el propio instituto, en el jardín, plantábamos árboles, entonces todo eso era una parte que estaba ya conmigo. ¿Cursaste estudios superiores? ¿En tu época había muchas mujeres en las clases? Bueno, pues yo en mi época sí, o sea, en mi época éramos bastantes mujeres, o sea, no había una gran diferencia de que dijéramos, no era como en una ingeniería que apenas había mujeres. En biología yo tuve la suerte había los números clausos de entrada, mis padres querían que yo estudiara medicina y yo dije, no, no, yo quiero biología, la época en la que eran 5 años la licenciatura. Y yo recuerdo un porcentaje bastante al 50% o 60-40, pero no era una gran diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia que te impulsó a investigar los hongos? Bueno, pues como he dicho, a mí, por ejemplo, me gustaba siempre la naturaleza y desde la época del instituto me gustaba la botánica, siempre. Yo era la que en las excursiones del instituto iba a hacer el herbario para toda la clase, entonces los compañeros recolectaban, pero luego yo en casa era la que iba a hacer el herbario, la que recolectaba la información de las plantas. Entonces, al llegar a la universidad, pues bueno, fue un poco lo mismo, o sea, de las 3 ramas que había en aquella época, zoología, fundamentales o botánica, yo me fui por la rama de botánica y tuve la suerte que cuando estábamos en la asignatura, que era de todo un año, de micología, el profesor que teníamos, el catedrático, le habían ofrecido realizar la enciclopedia de historia natural de Cataluña, el volumen de hongos. Y entonces, bueno, líquenes y hongos, ¿no? Era como se titulaba ese volumen. Y entonces necesitaba estudiantes para, lo que decíamos, vaciar la bibliografía, que entonces no era por ordenador, sino que tenías que hacer fichas en papel, coger cada artículo e ir viendo los nombres de que aparecían en cada artículo. Sí. Era manual, ¿no? Era manual total. Manual. ¿Dónde hiciste tu doctorado y postdoctorado? ¿Sobre qué tema versó tu tesis? ¿Tu marido te apoyó?
Pues mira, yo hice el doctorado en la Facultad de Barcelona, donde yo mi formación siempre ha sido desde los 8 años, que mi familia migró a Barcelona. Mi formación es allí en Barcelona y hice el doctorado, bueno, primero la licenciatura, hice lo que llamaban el licenciatura en grado en aquella época también, que era con un trabajo de investigación. Y después de eso sí que hice el doctorado también en Barcelona y el postdoctorado me fui a una universidad en Uppsala, en Suecia. Pues mi marido me ha apoyado siempre porque yo tuve también la suerte de conocerlo cuando estaba cuando empezaba biología. Nos conocimos en la biblioteca de Hospitalet de Llobregat, donde yo iba todas las tardes a estudiar porque en realidad los libros eran bastante caros y lo que hizo la bibliotecaria fue comprar los libros de biología porque yo era la primera de la zona que estudiaba biología. Entonces él apareció después, que estaba estudiando económicas y coincidíamos los sábados por la mañana. Entonces ahí nos conocimos y ya me conocí estudiando y no tenía más remedio que apoyarme en todo lo que venía después. ¿Y cómo financiaste tus estudios? Pues mis estudios, bueno, la parte del doctorado yo no tuve beca doctoral, pero sí que había conseguido, bueno, había sacado como una posición interna dentro del Hospital Duran y Renals en Hospitalet, en Barcelona, y yo trabajaba de secretaria administrativa, de un poco de todo, por las tardes, de 2 a 9 de la noche. Entonces, durante 3 años, los primeros años de mi tesis doctoral, yo era una administrativa que recibía a los pacientes que iban a tener tratamientos de radioterapia y me dedicaba todas las mañanas y los fines de semana a la tesis doctoral. Y después ya como becaria de docencia, que eso significaba estar dando clases de teoría y de prácticas o llevar a los estudiantes, pero no tuve nunca una beca para la investigación. Sí, sí, sí. ¿Puedes explicarnos tu trayectoria en el Real Jardín Botánico del CSIC? Bueno, pues yo llevo en el Real Jardín Botánico un poco más de 25 años. Cuando llegué como becaria postdoctoral. Unos 2 años antes me había presentado a una oposición aquí. O sea, yo no sabía lo que era muy bien una oposición para ser científico titular. Y en esa oposición, pues bueno, el tribunal estaba la que era la directora en ese momento del Jardín Botánico, María Teresa Tellería, y yo, bueno, no tenía oportunidades para sacar esa plaza. Yo llegaba solamente para ver qué era una oposición, ¿no? En algo tan importante que te daba bastante miedo como era el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, bueno, yo hice oposición. La primera no fallé, pero María Teresa Tellería me dio la oportunidad de entrar en un proyecto como becaria postdoctoral. Entonces, a partir de ahí, pues fueron 2 o 3 años con diferentes contratos. Luego una oposición que aprobé como científica titular. Al ser científica ya fui jefa de departamento de molecular y fui haciendo, bueno, pues diferentes trayectorias. Luego ya también vicedirectora de investigación y documentación con Gonzalo Nieto como director. Después jefa de departamento de micología. Después con Esteban Manrique, vicedirectora de jardín y arbolado, donde estamos ahora en este jardín. Y bueno, finalmente hace ya 1 año y medio en la dirección del Jardín Botánico. Muy bien. La mayoría de los investigadores compañeros eran hombres. ¿Has tenido que dirigirlos? ¿Alguna especial dificultad por ser mujer? ¿Ha cambiado esta tendencia actualmente? ¿Existe paridad entre hombres y mujeres en el Real Jardín Botánico del CSIC? Bueno, ¿Cómo has contribuido a ello? Sí, bueno, yo cuando llegué yo al jardín, sobre todo se notaba en el claustro científico, que es donde estaban los investigadores, científicos titulares, investigadores, profesores de investigación, ¿no? Ahí se notaba que no había suficientes mujeres. Estaba María Teresa Tellería y yo me incorporé, no había ninguna investigadora más. Entonces, en los claustros se imponía un poco, yo que no estaba muy acostumbrada todavía a esas formas, ¿no?, de que hubiera tanto hombre y solo 2 mujeres, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo sí que ahora mismo tenemos paridad en el jardín, y no solamente en la parte de investigación, que tenemos bastante paridad, y eso es muy raro en áreas como el área de vida del Consejo, del CSIC, donde el 10%, por ejemplo, de profesoras de investigación
son profesoras de investigación y el 90% son profesores. Yo soy profesora de investigación y para mí es una posición muy buena para poder darle a las jóvenes investigadoras, decirles, oye, mira, yo he tenido estos problemas y vosotros seguramente los tendréis, pero podéis acceder a lo mismo que yo, ¿no? Y paridad también en todas las demás, en administración, en jardinería, etc. ¿Cómo he contribuido? Eso me faltaba. ¿Cómo he contribuido? Sí. Bueno, pues yo la verdad que soy una persona muy... que creo que hay que animar muchísimo, no a las mujeres porque estén desanimadas, porque sí que están animadas. Lo que pasa que a veces no están todos los recursos favorables para que se pueda trabajar, ¿no? El compaginar cuando eres una mujer joven de 30 años que ya tienes instinto maternal y quieres tener hijos, por ejemplo, o cuando tú tienes que elegir tu postdoctoral y tu compañero a lo mejor también es investigador y tiene que elegir también, pues ha habido un estudio del CSIC que se veía que primero eligen ellos y luego somos nosotras las que elegimos para acompañarlos, ¿no? Entonces eso puede ser un detrimento en la carrera investigadora. Entonces yo intento pues hablar con las jóvenes y decirles, poner vuestro énfasis primero en vosotras, aunque pueda resultar egoísta, pero es que tenemos que ser así, un poquito implacables, ¿no? en este tema. ¿Organizáis expediciones internacionales en el Real Jardín Botánico? Sí, por suerte el Real Jardín Botánico ha realizado expediciones desde el siglo XVIII. Primero eran financiadas por la Corona Española y ahora se financian por proyectos de investigación del Plan Nacional, proyectos europeos, mecenas, si te quiere financiar una expedición, bienvenido sea, ¿no? Y la seguimos haciendo. Yo, por ejemplo, en los últimos años con nuestro equipo hemos estado en la zona de la Patagonia, hemos estado en Marruecos, Cabo Verde, yo he estado en Tailandia, o sea, en bastantes sitios en los últimos 15 años, ¿no? Y son investigaciones pues, para el estudio de la biodiversidad de plantas, hongos. ¿El Real Jardín Botánico del CSIC está enfocado a la investigación y divulgación? ¿Puedes explicarles cuáles son sus funciones? Sí, pues el Real Jardín Botánico ya desde sus orígenes en el siglo XVIII es investigación. Con eso es la Orden Real de Fernando VI decía que se creaba un jardín botánico para el estudio de la botánica, esa ciencia tan importante en aquella época y esperemos que siga siendo importante en la nuestra. Pero también había una parte muy importante que era la de educación, porque nosotros, por ejemplo, en el Jardín Botánico tenemos el primer aula de botánica, que es de 1801, de cuando Cabanilles daba enseñanza de la botánica ya universitaria, o sea que eso es importante. Y también tenemos esta otra parte muy importante, porque el público nos conoce como jardín, no nos conoce tanto como investigación o como un centro de investigación, pero estamos haciendo una labor muy importante para dar a conocer toda nuestra labor de investigación a través de actividades que hacemos de monitores, de talleres, de itinerarios que se pueden seguir para que se vea que hay esa comunicación entre investigación, conservación, educación y divulgación, que son las 4 patas del Jardín Botánico. Muy bien. ¿Cómo se descubre y clasifica un nuevo hongo? ¿Cuántas especies nuevas has clasificado? ¿Faltan animales, plantas y hongos por describir? Pues no es una respuesta fácil y única para esto. De hongos, por ejemplo, se conocen aproximadamente en el mundo, que haya, pues eso, los listados que hay, unos 130.000 especies de hongo, ¿no? Amanita muscaria, Amanita cesaria, Boletus edulis, estos nombres que son en latín tan rimbombantes, pero que nos permiten clasificar. Se conocen unos 120.000, pero se cree que puede haber hasta 5 millones en todo el mundo de hongos por descubrir. De plantas ya estamos más cerca del total, pero se conocen unas 350.000 por ahí y puede haber unas 450.000, o sea, aún quedan por descubrir porque hay zonas ignotas. O sea, nosotros, por ejemplo, en los estudios que hacemos en el hemisferio sur, la mayoría de los libros que se tienen para clasificar los hongos son del hemisferio norte. Entonces, cuando llegamos a Chile y estamos en una zona de bosque, vemos que cuando llegamos aquí y hacemos los estudios de morfológicos y moleculares, solo el 5% es
se conoce y se puede dar un nombre más o menos de lo que se conoce en el hemisferio norte. El resto son especies nuevas totalmente. Y yo he tenido la suerte, siempre en colaboración, no soy yo sola en la que lo firma generalmente, pues unas 89 especies de hongos, que no está mal. Yo me gustaría jubilarme con 100. Si llego a los 100, yo creo que ya he cumplido mi cometido en la descripción de la biodiversidad. O sea que hay muchas muchas posibilidades para jóvenes investigadores. Muchísimas. Y además la micología es una ciencia que es muy aplicada. Está la parte de hongos que pueden ser patógenos, están los hongos que son beneficiosos para la agricultura, que son los que forman micorrizas con muchas plantas, ¿no?, de interés agrícola y de interés forestal. O sea, que se puede hacer, no solamente es el carpóforo que vemos y que recolectamos con forma de pie y sombrero, ¿no?, la seta, o sea, los hongos, la micología es muy, muy, muy amplia. ¿Puedes explicarnos tu actividad como formadora tanto en España como en otros países? Sí, bueno, yo siempre, ya cuando era una joven en el instituto, realmente yo la biología, quería estudiar biología para ser como mis profesoras, aquella profesora que le habían enseñado la hija de Rosa Sansá, ¿no?, alguien muy abierta, muy cercana y con un espíritu de entender tu mundo, ¿no? Y yo es lo que sigo haciendo. O sea, ahora mismo yo soy mentora de 2 institutos de secundaria aquí en la zona de Madrid. Soy mentora, o he sido mentora de una joven que estaba haciendo tesis doctoral en México, española, que no tenía nada que ver con biología, pero sí que era de arquitectura sostenible. Participo en todas las jornadas, siempre que puedo, de la Noche de los Investigadores. Participo en otro programa que es Científico en Prácticas, que es entre la Asociación para el Avance de la Ciencia y el CSIC. Y recibimos aquí en el jardín siempre a 2 jóvenes, a mí me gusta chico y chica, ¿no?, siempre que sea posible, de tercero de la ESO, y pueden pasar una semana en nuestro grupo de investigación. Entonces, potenciando vocaciones científicas, ¿no? O sea, intento hacer todo lo posible. Con tanta dedicación, ¿has conseguido conciliar tu vida familiar y laboral? Bueno, eso habría que preguntar a mi marido y a mis 2 hijas. Mis 2 hijas tienen ya 20 años y yo creo que sí que lo hemos podido conseguir, porque a mí hay una cosa que me emocionó mucho, de una vez que una de mis hijas vino del colegio con 12 años y me dice: mamá, nos han pedido que eligiéramos el nombre de una mujer que fuera un referente para nosotras, así tal. Dice, mira, ya han elegido Marie Curie, no sé qué, los típicos nombres que aparecen en los libros de texto, ¿no? Dice, yo te he elegido a ti como referente. Entonces, claro, a mí eso me emocionó muchísimo porque dice, tú trabajas mucho. Eso sí, mis hijas no han querido estudiar biología porque deben relacionarlo con estar todos los días haciendo cosas, ¿no? Y cuando eran pequeñas sí que me costaba un poco más dejarlas, cuando tenía que irme a expediciones 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Claro, claro. Y yo recuerdo, pues las primeras veces es dejarle a mi marido más o menos todo lo que se tenía que poner durante la semana y decirle, pero acuérdate que esto está para esta época, que es primavera, que si viene un mal tiempo le tienes que poner una chaquetita, no las dejes salir así, ¿no? Pero bueno, él la verdad que ha sido un apoyo increíble, siempre en mi vida personal y familiar y de docencia, de todo. En tu vida diaria, ¿qué prácticas realizas para preservar el medio ambiente? Pues bueno, para preservar el medio ambiente yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir a 12 minutos caminando aquí al Jardín Botánico, con lo cual casi no utilizo nunca ni transporte público ni nada. O sea, yo me muevo por Madrid casi siempre caminando. Eso, lo primero, que es muy bueno para el medio ambiente y para mi salud, con lo cual estoy siempre moviéndome. Y luego, por ejemplo, yo casi no utilizo bolsas de plástico, siempre llevo una bolsa de tela, ¿no? Entonces, cuando voy a comprar siempre utilizo bolsas de tela. ¿Qué más? Pues intentamos, claro, lo mínimo de posibles restos inorgánicos, ¿no? Y en casa la comida casi no se tira, porque todo se reutiliza de alguna manera, siempre buscamos una manera de reutilizar, ¿no? Y bueno, más cositas de estos pequeños detalles, ¿no? Finalmente, ¿te queda tiempo para otras actividades? Pues sí me queda tiempo, sí, me queda tiempo pues para
Algo que me gusta muchísimo, y ahora que mis hijas ya son mujeres con 20 años y, bueno, cuando eran un poquito adolescentes también, pero salir con ellas, irnos a tomar un chocolate o tomar un café o tomar algo, o sea, disfrutar de estar con ellas, hablar, eso me encanta. Me encanta hacer mantas de patchwork, que es una de las cosas, pues que yo soy de, yo la EGB la hice en un colegio de monjas, entonces era la época en la que había costura y bordado y todo esto, y entonces a mí me gusta mucho, me tranquiliza mucho el ponerme a coser, pero no tiene que ser con máquina de coser, tiene que ser manual. O sea, a mí me gusta relajarme, diseñar una manta, sobre todo hago mantas de patchwork para bebés que no son muy grandes, con lo cual tienes un objetivo a corto plazo, ¿no? ¿Qué más? Pues me gusta mucho leer novela histórica, eso también, y bueno, los viajes, claro, a mí viajar y pasármelo bien con los amigos y con la familia. Pues terminamos. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado a que te hagamos este vídeo reportaje. Este vídeo reportaje se publicará en nuestro canal de YouTube, que es La Mujer y el Trabajo en el Distrito de Retiro. Muchas gracias. Gracias a vosotras.